Dicen que el corazón de México guarda historias que no aparecen en los libros de historia, sino en papeles amarillentos, en cuadernos escondidos y en testimonios que tiemblan cuando se pronuncian en voz alta. En la bruma de ciudades y pueblos, entre haciendas, estaciones y panteones, surgen relatos que hablan de voces, de apariciones y de rituales que se repiten desde hace generaciones. Hay documentos, diarios, actas y grabaciones que respaldan algunos de estos relatos. Hoy vamos a abrir esos expedientes, escuchar a quienes los conservan y caminar por los lugares donde todavía se sienten ecos. Les habla su amigo Carlos Ortega y este es nuestro canal. En este episodio presentaremos 6 experiencias paranormales ocurridas en distintos rincones del país. Veremos diarios que parecen escribir por sí solos, testigos que afirman ver sombras que no pertenecen a este siglo, exorcismos documentados y milagros que desafían la explicación. Recuerden que pueden escuchar este contenido también en formato audio en Spotify y que parte del material citado proviene de archivos municipales y testimonios recopilados por investigadores locales. Así que apaguen la luz, acomódense y prepárense para entrar en lo que nunca te contaron sobre el corazón de México. El primer caso ocurre en una antigua hacienda de la Sierra de Puebla donde, según registros notariales, en 1892 murió un hacendado en circunstancias confusas. El protagonista de esta historia es don Manuel Aguirre, empleado de la hacienda y cuidador del archivo. Backstory de don Manuel Aguirre en 2 párrafos. Don Manuel nació en 1938 en un pueblo cercano y creció entre estantes de libras y cajas con papeles. Desde joven aprendió a reconocer firmas antiguas y a leer caligrafías que otros consideraban ilegibles. Su respeto por los documentos lo llevó a custodiar los archivos de la hacienda durante más de 40 años. Aprendió a distinguir el olor de la tinta fresca de la tinta envejecida y a identificar el polvo que se forma por la humedad de la montaña. En su memoria estaban las voces de sus abuelos que hablaban de rituales y de noches en que se rezaba por almas inquietas. Sentía orgullo por su trabajo y una responsabilidad casi sagrada hacia esos papeles que, decía, contenían las voces de quienes ya no estaban. En su vida personal, Manuel perdió a su esposa en 1999 y desde entonces su vínculo con los archivos se volvió más íntimo. Pasaba tardes enteras leyendo cartas de despedida, extrayendo fechas y nombres como si ordenara piezas para consolar lo que la muerte dejó sin cerrar. Ese trasfondo convierte en creíble su testimonio cuando asegura que algo en la hacienda se comunicó con él a través de la tinta y el papel. Según registras, hay un diario fechado en 1892 con anotaciones que cambian de letra en medio de la página como si 2 manos diferentes lo hubieran escrito. Testimonios y el diario mismo serán examinados aquí. La hacienda huele a viejo cuero y a resina, las vigas crujen con el frío de la madrugada y en la biblioteca se percibe un leve sabor metálico en el aire que algunos relacionan con la tinta ferrosa. Las paredes conservan manchas oscuras que recuerdan noches lluviosas. Un vecino, Joaquín Ruiz, recuerda haber oído, al pasar junto a la verja oxidada, una risa que venía desde el cuarto de los archivos y un roce como de papel moviéndose sin manos. En la escena clave, don Manuel relata noche tras noche una sesión improvisada en la que intentó comunicarse con la presencia. Diálogo de la sesión con 8 intercambios. Manuel dijo, ¿quién está ahí? La voz contestó, no lo sé. Manuel preguntó, ¿qué quieres? La voz dijo, ¿qué buscar palabras? Manuel insistió, ¿puedes escribir? La voz contestó con un susurro que parecía tinta. Manuel exclamó entonces, «Muéstrame una señal». La voz respondió con el crujir de una mesa. Manuel replicó, «Yo tengo aquí el diario». La voz finalizó diciendo, «Escribe mi nombre». Cada línea de diálogo fue acompañada por sensaciones que Manuel describió con detalle. Oía un zumbido bajo como de abeja en la pared, sentía el tacto frío del pergamino contra las yemas de sus dedos, olía el olor acre de la tinta recién revivida, veía una sombra que se deslizaba entre las estanterías y notaba un sabor a polvo viejo que le llenó la boca. La prensa local cubrió el incidente al día siguiente con titulares que hablaban de un guardián que afirmaba recibir mensajes y de un diario que mostraba nuevas anotaciones. La reacción fue mixta. Un historiador, la profesora Laura Mendoza, analizó la caligrafía y concluyó que había cambios técnicos en la presión de la plumilla.
Un perito grafólogo, Dr. Ricardo Salas, revisó las páginas y comentó a la prensa que algunas letras presentaban una vibración que no se explicaba por la mano humana. Los vecinos se dividieron entre quienes acudían a rezar y quienes pedían que el archivo fuera cerrado por la autoridad municipal. El segundo caso sucedió en una estación de trenes del centro de la ciudad, donde, según actas de tránsito, un maquinista llamado Pedro González sufrió un accidente y nunca fue claramente localizado. Contexto técnico del accidente y hallazgos físicos. El vagón quedó detenido con una rueda dañada. Se encontraron huellas de barro que terminaban de golpe en el andén y una bota partido por la mitad entre dos rieles. Los equipos de mantenimiento documentaron el lugar con fotografías y un informe que describía la posición de los objetos. En la escena, 3 trabajadores y un inspector municipal relatan apariciones durante los turnos nocturnos. Nombres involucrados en este caso: Inspector Gómez, Ana López, Carlos Ortega y la testigo principal, María Herrera. Testigos en primera persona. María dijo: «Vi una sombra que se inclinó sobre el panel de control». Ana replicó: «Y luego escuché la radio con la voz de alguien que no estaba». Inspector Gómez afirmó que los registros de la bitácora aparecían con firmas antiguas. Diálogo de la madrugada, con 6 intercambios. María preguntó: «¿Quién está en la cabina?». La voz respondió que seguía en su trabajo. Ana susurró: «Eso no puede ser». El inspector dijo: «Necesito ver las cámaras». María gritó: «La radio transmite pasos». Carlos respondió: «Yo los oí primero». El inspector concluyó: «Hay que levantar un acta y revisar los registros». Sensaciones en la estación. El aire olía a aceite y metal. El tacto de los pasamanos estaba pegajoso por la humedad. Se escuchaba un pitido a lo lejos que parecía una respiración mecánica. Habían destellos de luz de las farolas que parpadeaban. Algunos locales empezaron a dejar flores junto a la placa conmemorativa. Se propusieron explicaciones racionales como fallos eléctricos o la sugestión colectiva provocada por el accidente. Sin embargo, un fragmento de audio obtenido de la radio de la estación, revisado por técnicos de sonido, mostró una frecuencia de voz que no coincidía con ningún empleado presente en las grabaciones. El análisis técnico de audio, realizado por peritos contratados por el ayuntamiento, describió en 320 caracteres que la voz presentaba modulaciones inusuales y un eco que no correspondía a la acústica conocida del lugar. Esa pericia incrementó la inquietud entre los trabajadores. Aquí hacemos una pausa breve para consultarte a ti que nos escuchas. Si ahora sientes un escalofrío, no es casualidad. Queremos saber qué te parece más convincente. Escribe en los comentarios testimonios si confías más en las voces de la gente que estuvo allí, o escribe documentos si crees que los papeles y las pruebas técnicas son la evidencia más sólida. Leemos y respondemos los comentarios más interesantes y algunos pueden aparecer en el próximo video. Ahora volvamos a lo que sigue porque hay más por descubrir. El tercer caso tiene lugar en unas ruinas coloniales cerca de la costa, donde se dice que las olas trajeron y se llevaron restos humanos durante décadas. La historia comienza con la muerte de un joven trabajador que cayó en un acantilado durante una noche de tormenta. Contexto histórico y personal del joven. Backstory de la protagonista principal en 600 a 800 caracteres. La joven se llamaba Ana María Pérez y había llegado a la costa desde el interior para trabajar como guía en las ruinas. Desde niña, mostró una curiosidad por las leyendas y coleccionaba historias que otros consideraban supersticiones. Ana María era hija de pescadores y sabía distinguir el olor del mar antes que cualquiera. Sufría por la ausencia de su hermano mayor que emigró y no respondió más. Esa soledad la hizo escuchar más atentamente las voces de los ancianos del pueblo. Encontró en las ruinas una rutina y un sentido. Sus diarios personales, que guardó en una libreta de tapas desgastadas, contienen notas sobre sueños que parecían advertencias. Cuando desapareció en la noche, la comunidad interpretó la tragedia como obra de un espíritu que reclama compañía. Registros municipales confirman su caída y un informe de rescate muestra marcas en la roca que sugieren una lucha. En la escena en la playa, visitantes aseguran ver parcelas de luz que suben desde el acantilado y oyen cánticos en idiomas que no identifican.
Diálogo entre 3 pescadores y una guía local con 4 intercambios secundarios. El pescador dijo, «Vimos la luz». La guía respondió, «Era como un faro antiguo». Otro pescador preguntó, «¿Escuchaste los cantos?» La guía replicó, «Como si alguien rezara en otra orilla». Sensaciones en la costa. Sal en la piel, arena fría que cruje bajo los pies, viento que trae un olor a algas y a madera húmeda. Sabor salobre en la boca de quienes se acercan de noche, y la visión de sombras que parecen dibujarse en las rocas. Las versiones alternas sugieren que las luces son reflectores de barcos o excavaciones de turistas. Sin embargo, testigos documentaron con video una figura que emergía entre la espuma y el archivo del guardia costero contiene un informe que habla de huellas que aparecían y desaparecían cerca del agua. El cuarto caso nos lleva a una plaza urbana en el centro histórico, donde confluyen distintas épocas y, según el archivo municipal, al menos 3 tragedias sucedieron en el mismo lugar. La plaza conserva una fuente antigua, cuya agua a veces adquiere un matiz rojizo. Antecedentes y relatos. Entre las personas que han vivido experiencias, hay comerciantes de la calle, una historiadora y un sacerdote local. Nombres: Padre Esteban, Laura Mendoza, Joaquín Ruiz, Ana López y un comerciante llamado Felipe. En la escena central hay una reunión improvisada de vecinos a medianoche para discutir los sucesos. Diálogo con 6 intercambios. Felipe dijo, «Hemos visto la corriente roja». Laura preguntó, ¿es contaminación? El padre Esteban sostuvo, «Puede ser algo devocional». Joaquín replicó, «Yo sentí que alguien me tocó la espalda». Ana preguntó, ¿quién más lo notó? Felipe concluyó, «Llevamos registros fotográficos desde hace meses». Sensaciones en la plaza. Olor a pan y a humo de leña de los puestos, tacto húmedo de la piedra por la neblina, sonido de pasos que se apagan, sabor amargo como de metal en la lengua y la sensación térmico de un frío localizado cerca de la fuente. Algunos creen en una maldición relacionada con construcciones sobre antiguos entierros, otros atribuyen las aguas rojizas a descargas industriales en un canal subterráneo. Un grupo de jóvenes realizó una sesión espiritista documentada en video que captó ruidos y una voz que decía un nombre antiguo. En la intervención técnica del ayuntamiento se realizó una toma de agua para análisis y se encontró presencia de óxidos y partículas que explican el color en ciertos días de lluvia. Aún así, las manifestaciones persisten. El quinto caso narra una leyenda urbana que generó pánico en una colonia de la capital y terminó en histeria colectiva hace una década. La leyenda habla de una figura que se aparece en los espejos de baños públicos y que susurra direcciones que se cumplen al día siguiente. Relatos de testigos. Entre los testimonios destacan los de María Herrera, un vigilante nocturno llamado Eduardo y una profesora de colegio, Ana Ruiz. Diálogo secundario con 4 intercambios. María dijo, «Me miró desde el espejo». Espejo. Eduardo preguntó, «¿Y qué dijo?». María respondió, apuntó una calle. Ana comentó, «Al día siguiente ocurrió lo mismo». Sensaciones. Espejo frío. Olor a limpiador que se mezcla con un perfume viejo. Visión de una respiración empañando el cristal. Sonido de goteo en la tubería. Y el miedo que se siente en la nuca. Las explicaciones racionales apuntan a trucos de iluminación y sugestión. Sin embargo, se preservan videos de seguridad donde una sombra parece insertarse en el reflejo. Es significativo cómo una historia pequeña puede devenir en pánico generalizado y afectar la vida cotidiana de una comunidad. El sexto caso, de tono contrastante, trata sobre una presencia que la gente percibió como protectora. Ocurrió en un panteón rural donde familias aseguran haber sentido ayuda en noches de tormenta. Una familia que cuidaba la tumba de una niña dejó relatos de favores cumplidos. Nombres de devotos y testigos: Carmen Ávila, Don Ramón, Teresa Martínez. En la escena de una vigilia, diálogo con 6 intercambios que muestran confianza. Carmen dijo, «La lápida se movió como empujada por una mano». Don Ramón preguntó, «¿Qué viste exactamente?». Carmen respondió, «Vi una luz pequeña que se elevó». Teresa replicó, «Y luego se fue». Hacia el sendero. Don Ramón exclamó, «Nos guió hasta la casa». Carmen finalizó, «Desde entonces ya no hubo robos». Sensaciones en el panteón.
Aroma de cera y flores frescas, tacto de la piedra fría bajo las palmas, sonido de hojas que crujen como pasos, visión de una luz tenue que se desplaza, y el dulce sabor de la esperanza que algunos describen tras una noche de oración. Documentos parroquiales confirman que varias personas atribuyeron favores y que se realizó un rito de ofrenda para agradecer. El procedimiento de exhumación nunca se llevó a cabo, y los testimonios permanecen como pruebas orales recogidas por la comunidad. El séptimo caso es quizá el más inquietante. Relata un supuesto exorcismo que terminó con un desaparecimiento sin explicación. El lugar fue una capilla dañada por el tiempo, y el protagonista, un joven al que llamaremos Marco para preservar detalles personales. La capilla conserva registros parroquiales con firmas y una nota que indica que se solicitó la intervención de un sacerdote. Descripción del exorcismo y del evento final. Procedimiento religioso y técnico descrito en 300 palabras aproximadas con precisión accesible. El rito fue documentado en actas parroquiales y acompañado por grabaciones de audio. El sacerdote, con licencia del obispado, realizó oraciones y signos tradicionales, acompañados por lectura de textos litúrgicos. Se anotó la hora, los asistentes y las reacciones físicas del afectado. Los asistentes registraron sudor, aumento de la temperatura corporal, vómitos y cambios en la voz. Se efectuó una evaluación preliminar por parte de un médico que descartó intoxicación conocida y describió la tensión muscular exagerada. El procedimiento se detalla en informes que registran intervenciones y tiempos. Al final del último intento, se documenta que Marco desapareció de la capilla sin que nadie pudiera explicar el modo. La última grabación muestra un silencio sostenido. Luego, un sonido de pasos que se alejan. Diálogo con 8 intercambios entre el sacerdote, la madre, el médico y un testigo. La madre dijo, «No es normal». El sacerdote preguntó, «¿Qué siente ahora?» El joven respondió, «No puedo más». El médico replicó, «Mantengamos la calma». El testigo exclamó, «Alguien abrió la puerta». La madre gritó, «¿Dónde está Marco?» El sacerdote dijo, «Sigamos orando». El testigo finalizó, y la puerta se cerró sola. Sensaciones en la capilla, olor a incienso mezclado con hierro, tacto de la madera caliente por el fervor, visión de velas que se consumen de forma desigual, sonido de un lamento que parece venir desde las paredes, y un sabor metálico que muchos describieron en la lengua tras los eventos. Las explicaciones alternativas incluyen alteraciones psicógenas y posibles simulaciones, pero los registros parroquiales y testimonios múltiples mantienen el misterio abierto. A modo de conclusión, lo que encontramos a lo largo de estos 6 relatos es una mezcla de documentos, diarios, testimonios y sensaciones que invitan tanto a la investigación como a la prudencia. No todas las respuestas están a mano. Algunos archivos muestran evidencia física, otros solo ofrecen palabras y recuerdos que resisten el paso del tiempo. La línea entre lo explicable y lo inexplicable se vuelve más delgada cuando hay documentos que parecen cambiar y testigos dispuestos a afirmar lo que vivieron. Si este episodio te ha movido, suscríbete al canal. Valoramos el análisis serio y la sensibilidad por los sujetos implicados. Si quieres que abordemos un caso en profundidad, deja tu sugerencia en los comentarios y comparte si conoces algún archivo que deba abrirse. Yo soy Carlos Ortega y nos veremos en el próximo episodio, donde traeremos más documentos, más voces y otros lugares que insisten en ser escuchados. Antes de despedirnos, una última reflexión. A veces lo que llamamos fantasma no es más que la insistencia de una memoria que exige ser reconocida. Epílogo. Un mes después. Un mes tras la publicación de estos testimonios, varios oyentes nos han escrito aportando fotografías y nombres que complementan los archivos citados. En la Hacienda de Puebla se encontró una nueva página del diario que no estaba catalogada y que al parecer contiene fechas y apodos relacionados con la familia del hacendado. Don Manuel recibió la visita de un equipo de la universidad que pidió preservar las páginas para su estudio. En la estación central, el ayuntamiento reabrió la carpeta de mantenimiento y prometió mejorar las cámaras nocturnas. En la costa, los guardias doblaron turnos y colocaron carteles informativos para visitantes.
La comunidad que conserva la leyenda de los reflejos en los espejos organizó una charla con psicólogos y vecinos para discutir medidas preventivas. La conversación en los comentarios aumentó y varios testimonios locales fueron convertidos en audios que ahora forman parte del archivo público. Esta primera fase muestra que la atención mediática puede activar protocolos oficiales y ayudar a documentar mejor los episodios. Epílogo 3 meses después. 3 meses después, algunas investigaciones avanzaron hacia análisis técnicos. Más precisos. El doctor Ricardo Salas entregó un informe técnico sobre caligrafía que sugiere la intervención de al menos 2 manos en el diario de la Hacienda. El laboratorio municipal proporcionó resultados de agua que relacionan el matiz rojizo de la plaza con contaminantes concretos en días de lluvia intensa, aunque dejó abierta la pregunta de por qué ciertas noches el fenómeno intensifica la sensación de presencia. En la capilla donde ocurrió el exorcismo, se realizó una revisión por parte de la diócesis y también se convocó a un equipo multidisciplinar con la presencia de un médico y un psicólogo para evaluar las condiciones del afectado. En la playa, las huellas que aparecían y desaparecían se analizaron con técnicas fotográficas de larga exposición y se concluyó que algunas eran producto de corrientes y mareas que alteran la arena de forma rápida. En este periodo, las comunidades afectadas se organizaron mejor para preservar la evidencia y establecer protocolos de documentación cuando ocurren avistamientos o sensaciones extrañas. La interacción entre testimonio y documento se volvió más sistemática. Epílogo. 6 meses después. 6 meses después, la mayoría de los expedientes han quedado en estado de archivo con recomendaciones para futuras investigaciones. En la Hacienda se propuso un plan de conservación del diario y se sugirió la digitalización para evitar manipulaciones. La estación de tren instaló equipos de grabación más sensibles y se programaron revisiones semanales. En la plaza, el ayuntamiento colocó un filtro en el canal subterráneo para reducir la presencia de óxidos que colorean el agua, lo que disminuyó algunos episodios de atención popular, aunque no todas las sensaciones remitieron. En la capilla, el joven Marco no apareció y la diócesis continúa recibiendo oraciones y peticiones. Algunas comunidades conservaron ritos y prácticas que consideran protectoras. En términos más amplios, estos 6 casos muestran cómo los documentos y los testimonios se necesitan mutuamente para construir una historia que resista el tiempo. Mantener viva la memoria, registrar lo que se observa y respetar las creencias son pasos que han llevado a soluciones prácticas en algunos casos y a preguntas abiertas en otros. Para terminar, lo que nunca te contaron puede ser tanto una advertencia como una invitación a mirar más de cerca. Si te ha gustado este recorrido por archivos y testimonios, suscríbete y comparte tus experiencias. Deja tu comentario con testimonios o documentos según lo que creas más convincente. Leemos siempre y tu aporte puede formar parte de la próxima investigación. Nos despedimos cuidando la memoria de quienes ya no están y respetando la palabra de quienes nos cuentan lo que aún persiste. Hasta la próxima y recuerda que en el corazón de México las voces no siempre se han ido.